trabajadores, en este caso, bueno, la Asociación de Mineros Retirados de Cananea, tienen un tema que deriva precisamente de esta venta de lo que es la mina a Grupo México, y es que ellos en su momento no tenían servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, servicios médicos y por supuesto tampoco las prestaciones del caso. Es un tema que ya hemos tratado aquí. Se ha avanzado en las pláticas, en los acuerdos, sin embargo, no se ha llegado a una resolución. Lo que me dicen es que prácticamente lo único que necesitan es que Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, los vea, los atienda y tomen los acuerdos finales para que puedan ya ser objeto tanto de las prestaciones médicas como de ser inscritos en la nómina de jubilados, que para ellos es pues un asunto sumamente importante, dado que son personas, como le explicaba hace un momento, todos de la tercera edad, muchos de ellos en condiciones muy precarias y que bueno, están a la expectativa de que esto suceda, ¿no? Bueno, en eso sí tengo la información de que se está atendiendo. Zoé Robledo, el director del Seguro Social, ya está atendiendo esta demanda que es muy justa, porque cuando inicia el conflicto se suspenden los servicios médicos, algo que no debió hacerse, y ya Zoé me consultó sobre este tema y hay instrucciones precisas de que se resuelva todo lo relacionado con la atención médica y buscar la forma de reconocer a los trabajadores pensionados con sus derechos. Eso ya lo está atendiendo Zoé. Yo estoy seguro que nos está escuchando o le van a comentar y mañana podemos informar sobre este tema en particular, que a mí me importa mucho porque me consta de que se quedaron sin servicio médico y que fue una gran injusticia. Hay muchos asuntos pendientes. Mi preocupación y mi ocupación es que no termine nuestro gobierno y queden estos saldos, estos pendientes que se originaron por injusticias que se cometieron durante el periodo neoliberal, que fue un periodo nefasto, donde se despidieron trabajadores, en donde hubieron muchas injusticias de todo tipo, violación de derechos humanos. Entonces, todo lo que podamos resolver de esos temas los vamos a dejar atendidos. Por ejemplo, en el caso de Sonora, lo de la contaminación del río Sonora es un pendiente, lo de la guardería es un pendiente. Entonces, tenemos que seguir avanzando en todo esto, pero es Sonora y son temas pendientes en Sinaloa y en Baja California, en todos lados, todo el país. Fue como un vendaval. El neoliberalismo hizo muchísimo daño a todo el país. Entonces, ahí vamos a ir reparando daño en la medida de nuestras posibilidades. A ver, sobre el tema. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor subsecretario. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo, en enero de este año, el gobierno dio de baja o canceló una empresa filial de Pemex que se llama PMI, que se llamaba PMI Holding o algo así. Esta empresa
tenía un funcionamiento muy raro. Esto se hizo a finales de los 80 por Pedro Aspe Armella. Esta empresa era una filial de Pemex que tenía la misión de bajar la carga fiscal. No tenía empleados, pero ese sí, llevaba todas las negociaciones de Deer Park. O sea, ellos fueron los que adquirieron la mitad de la refinería de Deer Park en Texas. Ellos eran los que negociaban cuántos barriles de petróleo de tipo Maya se llevaban allá y se regresaba ese petróleo con gasolina, pero se vendía, aunque éramos socios, el precio que se le daba a México pues era el precio internacional, no había ningún precio extra. Y hay la sospecha de que esta empresa que manejaba millones y millones de dólares, ponía ese dinero en paraísos fiscales. Hubo denuncias, se hizo un arqueo, una auditoría a esta empresa que no tenía empleados, que podríamos decir que es fantasma. Esa sería la pregunta, se dio de baja, pero se hizo una auditoría después de tantos años de estar esta empresa manejando millones de dólares con poca transparencia y este dinero muchas veces no llegaba a las arcas de la Secretaría de Hacienda. Sí, estamos limpiando Pemex de corrupción y estamos revisando contratos y se va avanzando, pero todavía no terminamos porque fue mucho lo que hicieron de daño, es mucho el daño causado en el periodo neoliberal a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, ya resolvimos lo de Odebrecht, que fue, vamos a decir, ventajoso o justo para la hacienda pública, porque imagínense, el acuerdo que habían firmado era que Pemex le vendiera gas a Odebrecht con un subsidio del 75% de su costo en el mercado, 75%. Entonces, eso ya se resolvió. Ya resolvimos lo de la planta de fertilizante con el acuerdo de devolución de 216 millones de dólares, que eso también, otro contrato manchado por la corrupción. Ya resolvimos el darle continuidad, que estaba enredadísimo, era una maraña, lo de una planta coquizadora en Tula, que también había participado Odebrecht. A lo mejor algunos se acuerdan de que para traer equipos de esa planta hasta cerraban las carreteras, quitaban los puentes, que eran tanques enormes para Tula, y no los instalaron los equipos.
y se ejercieron 1.500 millones de dólares. Entonces teníamos dos opciones: dejar que los equipos se convirtieran en chatarra o continuar para terminar la planta, que sí es de utilidad porque nos permite producir más gasolinas y no tener combustible de más. Entonces ya decidimos echar a andar la planta de nuevo o seguir la construcción de la planta. Nos va a demandar una inversión de 2.500 millones de dólares. Son de las decisiones que estamos tomando. Estos corruptos que manejaron Pemex en el periodo neoliberal llegaron a vender plantas de nitrógenos para producir nitrógeno dentro de las refinerías. O sea, no vendieron toda la refinería, pero sí plantas que eran de Pemex. Entonces, ahora se están adquiriendo esas plantas y se están revisando contratos. Se hizo un escándalo, ¿se acuerdan? Cuando había un tesoro, decía la publicidad, en el fondo del mar, que había que sacarlo, porque había muchísimo petróleo y mucho gas en las aguas profundas. Esto para los jóvenes que querían desde entonces llevar a cabo la llamada reforma energética. Esto fue cuando Calderón, y empezaron a hacer plataformas para extraer petróleo, gas, pagando muchísimo dinero de renta de las plataformas. Bueno, quedaron plataformas enfrente de Coatzacoalcos sin que se concluyera todo el proceso de extracción de gas. También inversiones de 1.000, 2.000 millones de dólares, por lo que comentabas del gas. Necesitamos 2.000 millones más para que esas obras inconclusas las podamos utilizar y que no se pierda ese dinero. Entonces estamos en eso, pero aquí me podría pasar toda la mañana hablándoles del rescate de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, lo que yo les comentaba. Fíjense la gran injusticia de que les daban contratos para comprarles la energía eléctrica a precios elevadísimos con subsidio a las empresas particulares, pero además… ¿Cómo sería la relación ahora que ya no existe el PMI entre Pemex y Deer Park? ¿Cómo se va? Estamos atendiendo ese asunto, porque en efecto, esta fue una refinería que se construyó en el tiempo de Salinas y en vez de hacerse aquí, se hizo en Texas. Y Pemex aportó el 50% y Shell el otro 50%. Nada más que en efecto desde entonces Pemex no ha tenido utilidad. Ni ha habido transparencia. Porque la administración, de acuerdo al contrato, la lleva Shell.
y han decidido que la utilidad se reinvierta en la refinería, de modo que desde que se construyó no ha habido beneficios para México. Si acaso el que se pueda procesar crudo mexicano, pero se vende, como tú dices, al mismo precio o lo compran al mismo precio, y en los últimos años hasta han bajado la compra del crudo. Entonces, pero así como eso, tenemos muchas otras cosas. Tenemos la venta de las acciones que se hicieron en la época de Felipe Calderón, acciones de Pemex que tenían Repsol, que se vendieron a muy bajo precio y que apenas las adquirió Repsol se fueron para arriba en el mercado financiero. Pero muchísimas cosas se dedicaron a saquear, por eso es el enojo que tienen. A ver si están las láminas. Sí, de aduanas, nada más para que… Y esto además, porque se los mando a avisar a los contrabandistas y a los distribuidores. Miren, el 2 de marzo mandos militares quedaron al frente de la Administración de Aduanas para frenar el contrabando fiscal. Tomamos esa decisión de que en los puertos, la Marina y en las aduanas de la frontera, la Secretaría de la Defensa. Como resultado, se estima que durante el mes de marzo las ventas de gasolinas y diésel incrementaron 47.8 millones de barriles diarios, lo que representa 6.7 de las ventas totales. O sea, Pemex vendió más. Sí. Esto implicó un incremento en los ingresos en Pemex de 2.345 millones de pesos. Y el país recibió por impuestos a los combustibles 2.338. Todo esto porque se evitó el contrabando de gasolinas y de diésel. Esta cantidad solo por el control de 3 aduanas, porque ahí comenzamos: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Eso es lo que tenía estimado Pemex y esto es lo que sucedió. Pero terminando marzo vuelve a caerse, porque tenemos información que están metiendo los autotanques por las otras aduanas. Eso es gasolina y esto es diésel. Cuando sucede esto, que empiezan los ensayos, vamos a decir, el control del ejército en estas aduanas, los distribuidores de México que recibían gasolina y diésel de contrabando empiezan a buscar a Pemex para comprarle a Pemex.
y estuvieron comprando. No lo hacían, tenía tiempo. Pero como le sacan la vuelta, vuelven otra vez a comprar gasolinas y diésel de contrabando. ¿Qué les comento a los distribuidores? Que no están haciendo bien, que están actuando de manera ilegal y que nosotros somos muy perseverantes y que no vamos a permitir que le roben al pueblo. Así de sencillo. Y que no nos vamos a cansar. Entonces, ayer ya tuvimos una reunión y di la instrucción de que todas las aduanas de la frontera van a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa. Y todas las aduanas de los puertos van a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Pero no solo es este contrabando, es todo lo que entra por relaciones de complicidad que se dan, desgraciadamente, vicios arraigados en aduanas y así en otras partes del gobierno. Pero todo depende de que no nos cansemos, que sigamos limpiando de corrupción al gobierno, aunque se enojen los corruptos. Ahora están desatados. Roberto Madrazo, Diego Fernández de Ceballos, puras finísimas personas atacándonos. Sobre todo porque vienen las elecciones y le están subiendo el volumen, están desesperados, ofuscados, porque están viendo que la gente pues ya ha tomado conciencia, cosa que me da muchísimo gusto, mucho gusto, de que la gente cada vez está más despierta. Entonces, todas estas campañas en contra del gobierno ya no tienen el efecto que tenían antes. Por cierto, quedamos en ver cuánto costaba votar en el extranjero, cuánto tenía de presupuesto el INE. ¿Tienen el presupuesto? Ah, bueno, pero entonces háganlo, porque sí tenemos que tener. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto? 111 millones. A ver, hagan ahí la división para ver cuánto cuesta cada voto. 3.434 pesos por voto. Si votaran todos. ¿No hay? Ah, es para gobernadores. Muy bien.
¿Y qué pasó con el que entregaba dinero a cambio de votos? El que ofrece dinero a cambio de votos. ¿Fue cierto o no? Sí es cierto. A ver, pon la imagen. Ándele. Reforma. Pues es que es candidato de Reforma, del Partido de Reforma, del Partido del Norte. Y le dio primera plana. A ver. A ver a la gente que el presidente que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia no denuncie esto porque es injerencia en lo electoral, que no todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer realidad la democracia. ¿Cómo creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica democracia? ¿Cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto? Eso es lo que dice el Reforma. Pues no, sea del partido que sea, si hay acciones fraudulentas, se tienen que denunciar. Si no, ¿para qué se reformó la Constitución? Con el propósito de que el fraude electoral sea considerado delito grave. ¿Para qué tenemos la Fiscalía Electoral? En vez de que el Reforma esté diciendo de que está mal que hagan eso, defiende estas actitudes antidemocráticas. Muy bien. Entonces sí fue cierto, yo pensaba que era falsa la información. Y hay más, sí, y hay que denunciar la entrega de despensas, la entrega de dinero, las amenazas, todo. Todos tenemos que ayudar. Estas tienen que ser las elecciones más limpias, libres en la historia de México. Cuidar eso y no estar pensando que la democracia la van a garantizar el INE, el TRIFE o el Reforma, pues han sido siempre los más tenaces violadores de la ley y los más opositores a la democracia. La paradoja es de que el INE, en vez de garantizar la democracia, ha sido creado y funciona en los hechos para impedir la democracia. Eso es lo que estamos viendo, porque esto
no lo ve el INE, se hacen de la vista gorda. Adelante. Nueve para gobernaturas y 2 para diputaciones locales. En el exterior, de acuerdo. Pero hay 15 estados con elecciones de gobernador y todos. Las constituciones locales tienen que autorizar la participación. Hace falta que se reforme para darle la oportunidad, el derecho, que se garantice el derecho a los mexicanos en el extranjero para poder votar. ¿Cómo no van a poder votar? ¿No pueden votar para diputados federales? A ver si seguimos, ¿no?, sobre el tema. En la revista Contralínea publicamos un reportaje sobre mexicanos contra la corrupción, es un reportaje seriado. En la última entrega documentamos a partir de documentos internos de la organización cómo Estados Unidos es el principal financiador de esta. Tan solo en 2019 y 2020 le transfirió 25.7 millones de pesos y en esos años quien presidía esta organización era precisamente Claudio X González Guajardo. En esos mismos años esta organización se dedicó a impedir o tratar de impedir algunos de sus proyectos más importantes, entre ellos, bueno, como ejemplo, el máximo ejemplo fue todos los amparos que esta organización promovió en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero también intentó impedir otros proyectos de su gobierno. Además de Estados Unidos, hay otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense que han financiado esta organización, como la ANED y la USAID. Pero también hay fundaciones de empresarios mexicanos que están siendo opositores a su gobierno. Por mencionar algunos, está Alejandro Martí, está la fundación también de Díez Morodo, está la fundación del Valle y del dueño de Cinépolis. Entonces, la pregunta, presidente, es si usted consideraría que esto es una injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a México, porque finalmente estos son grupos opositores a su administración y estos recursos los entregó directamente a través de la Embajada de Estados Unidos, el propio gobierno de Estados Unidos, es decir, está financiando a grupos opositores a su gobierno. Pues si es cierto lo que tú planteas, amerita una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos y lo haríamos. Te pedimos que nos ayudes a tener las pruebas y lo haríamos. Presentaríamos una queja al gobierno estadounidense porque es injerencia, o sea, es intervencionismo. Si ellos están financiando a estas organizaciones, sí lo vamos a hacer. ¿Cuándo publicaron ustedes esta investigación? La semana pasada. Y son documentos internos de Mexicanos contra la Corrupción, donde se demuestra que es el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada, además de lo que dan estas otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense como la USAID y la ANED. ¿No tienen ahí la revista? Bueno, ¿es la pasada? Sí, es la edición pasada, sí. Sí.
Y también en otro tema le queríamos comentar, presidente, y a ver si usted está enterado, que, bueno, hace casi 2 meses usted dijo aquí que era inmoral que el líder sindical de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero Deschamps, estuviera de vacaciones hasta 2024 esperando a que su gobierno terminara para reactivarse. Sin embargo, bueno, a pesar de que hubo prácticamente una instrucción de que se jubilara y se presentaron los documentos, en realidad esto no ha ocurrido, presidente. La Administración de Petróleos Mexicanos aún no queda en firme justamente que este líder sindical quede ya jubilado, y lo que sucede con él, y usted lo conoce de mucho tiempo, es que es un personaje muy activo. Ha estado reuniéndose con exdirectores de Petróleos Mexicanos, concretamente con Luis Ramírez Corzo y con Juan José Suárez Coppel. También se ha reunido con empresarios o personajes vinculados a estos empresarios que se les conoce como el cártel del gas. Entonces, preguntarle si estaba enterado de esta situación, que aún no se le jubila. Además, todo esto en el contexto de las próximas elecciones de la dirigencia sindical, ¿no? O sea, por eso está tan activo este personaje. Si estaba enterado, si el director general de Petróleos Mexicanos le ha informado por qué no ha quedado en firme esta jubilación y por qué se le sigue permitiendo pues tener toda esta actividad, ¿no? Cuando todos sabemos que es un líder que se ha caracterizado por muchos actos de corrupción en el pasado. Pero ya está jubilado. Ese es el informe que yo tengo. Fuentes internas nos dicen que no bueno, se ha jubilado, que no ha quedado en mañana firme. A que informemos sobre esto, porque sería muy grave que no se cumpliera con una instrucción en Pemex. Entonces mañana vamos a informar. Yo tengo noticias de que ya se jubiló. Y al principio, cuando ustedes hicieron esa denuncia, yo no sabía y me pareció una inmoralidad, independientemente del contrato colectivo, de la cuestión laboral. Imagínense un dirigente que está por décadas como representante de los trabajadores petroleros, se retira y antes de jubilarse pretende recibir vacaciones que supuestamente las fue acumulando y que le alcanza o le alcanzaba hasta para llegar al 2024 de vacaciones. Pues es una burla para todos y una inmoralidad. Entonces, instrucciones para que eso se evitara. Y ahora me dices de que no estén firme. Mañana aquí lo vamos a aclarar, si te parece. Y lo otro, me importa mucho por la injerencia del gobierno de Estados Unidos, de ser cierto. No tengo duda de la actitud opositora y golpista de Claudia X González y de otros. Siempre han estado impidiendo que se avance. Y sabía yo de que ellos eran los que estaban promoviendo los amparos y financiando a agentes para que se ampararan en contra de las obras que estamos realizando. Eso lo sabía.
y también de algunos otros empresarios que todavía están inconformes porque eran los hijos predilectos del régimen corrupto. Entonces están molestos. Pero si Estados Unidos interviene y el dinero lo dieron en la embajada, vamos a presentar una queja. Hoy mismo la vamos a presentar, porque eso no debe de ocurrir. Sí, vamos a revisar bien el asunto. ¿Nos vas a ayudar para tener los originales o los documentos? Y felicidades por la investigación. Presidente, y en un último punto, nada más el compañero mencionaba a PMI Holdings BV, que es una de las empresas privadas que Petróleos Mexicanos diseminó en todo el mundo. Esta estaba radicada en los Países Bajos. Sobre esta, no solamente es el tema de Deer Park, presidente, esta empresa, y que en efecto es unimembre, no tenía ni empleados ni tampoco oficinas, y estaba además en Países Bajos, que es considerado un paraíso fiscal o un país fiscalmente laxo. Esta controlaba la tesorería centralizada del Grupo PMI, es decir, todos los recursos de importaciones y exportaciones que hacía Petróleos Mexicanos en mercados internacionales pasaban por esta tesorería. Entonces, es muy importante, presidente, que se le dé seguimiento a qué va a pasar con ese dinero que estaba en la tesorería centralizada, porque es recursos públicos, aunque Petróleos Mexicanos en el pasado decía que no eran recursos públicos, que eran recursos privados, porque todas estas empresas eran consideradas privadas. En realidad son recursos públicos que se deberían de repatriar, presidente, que nos ayudaría mucho en esta época de pandemia y de crisis universal que estamos padeciendo también como México, que ayudaría mucho que este dinero se repatriara y pues contribuyera a la compra de vacunas o a cualquier otra circunstancia de salud o de beneficio público. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Qué les parece mejor si viene el director de Pemex y que explique sobre todos estos contratos manchados de corrupción? Mañana que esté aquí. Mande. No, está bien el lunes para que se tenga tiempo informar bien lo de Romero de Champs, lo de la nota diplomática o la queja al gobierno de Estados Unidos por esta actitud injerencista, y que le dé tiempo, porque nos hable de Odebrecht, de lo de la planta fertilizante, de lo de Tula, de lo del campo de gas que está en el mar enfrente de Coatzacoalcos, y de muchos otros proyectos, que nos hable de cuántos contratos que se entregaron en la reforma energética están en producción o se están trabajando, porque se acuerdan de los llamados bloques o rondas que se entregaron contratos, a ver cuántos están en actividad, si hay inversión particular
nacional, extranjera, cuánto se ha extraído de petróleo, porque acuérdense que ofrecieron que íbamos a estar produciendo muchísimo más petróleo por la reforma energética, y que nos diga de lo de Deer Park, lo de petróleo internacional. Eso de petróleo internacional viene desde la época de Salinas, que era una empresa privada o se consideraba completamente independiente de Pemex y del sector público, aunque pues todos los beneficios tenían que ver con la venta del petróleo y de la compra también de combustibles, que nos informen sobre eso. ¿Y cómo se está limpiando Pemex? En general, ¿cómo vamos en Pemex? Que nos informe el lunes el director de Pemex. Ya terminamos, nos vemos mañana.